Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier, yo soy profesor de la sede de Pilar de Físico y Química y hoy les estamos hablando junto con un grupo de alumnos que me van a hacer una entrevista a raíz de la novedad que surgió esta semana, el día miércoles, con respecto al lanzamiento del cohete tripulado que iba a mandar SpaceX, ¿sí? La novedad con respecto a esto, más allá de que, bueno, es un cohete que se lanza al espacio con dos astronautas. ¿Quién tiene la novedad de eso? Si pensamos que desde la década del 60 se viene lanzando cohetes con tripulantes al espacio, ¿sí? La idea es que en esta oportunidad lo hace una empresa privada, que es la primera vez que lo hace una empresa privada, como SpaceX, que es conocida también por los autos Tesla y las camionetas inteligentes y los autos autónomos y los autos eléctricos, ¿sí? Va a lanzar desde sus plataformas en Cabo Cañaveral dos astronautas al espacio norteamericanos que desde hace 9 años que este hecho no ocurría, con lo cual esto marca un hito también en cuanto a los viajes espaciales por el hecho de que ahora, al hacerlo una empresa privada y con éxito, cualquiera de nosotros que pueda reunir la plata y las condiciones físicas para poder soportar el lanzamiento del cohete puede ir hasta allá. Bueno, eh, Jau, ¿cómo vos te enteraste de este lanzamiento y de qué se trata? Bien, Tipo, de este lanzamiento yo me enteré gracias a a la promoción en las redes sociales que hace la NASA, ¿sí? A través de todas sus redes sociales como Instagram, Twitter y por mail, porque tiene mucha difusión de cosas a través de estas redes y además, como tienen mucha estrategia de marketing, lo estaban lanzando como el evento del año, ¿sí? Lamentablemente el COVID-19 les prohibió hacer grandes festejos, porque lo venían anunciando con globos y platillos y como que iba a haber una mega fiesta y un mega evento ahí en toda la zona, pero con las restricciones de cuarentena debido al COVID-19 quedó restringido más a algo más virtual que presencia física. Cabo, ¿crees que hay algunas ventajas de que lo lance una empresa privada como es SpaceX? En realidad sí, hay un montón de ventajas. Una es que, como decíamos antes, ahora cualquier persona que tenga la plata y que reúna los requisitos puede ser enviado al espacio. Otra ventaja también es en cuanto a los costos. Por ejemplo, se estaba comentando de que para lanzar el transbordador espacial en su momento se necesitaban 1.000 millones de dólares y hoy con 80 millones se están lanzando los de SpaceX, el cohete al espacio. ¿Por qué este número es tan reducido en comparación del otro? Porque SpaceX logró realizar todo un proceso para poder reciclar los cohetes que mandan al espacio, o sea, los mismos que mandan al espacio en la primera etapa, pueden aterrizar de forma vertical, seguros en tierra o en el mar y ser reutilizados después de un proceso. Este hecho reduce un montón los costos. Pensemos que antes todo ese material se perdía cuando entraba a la atmósfera, ya sea porque caía al mar y no se los recuperaba o porque se incineraban en la atmósfera. O, como hemos visto en otras veces, como basura espacial flotando alrededor de la Tierra. ¿y cómo? Gracias, Javo. Otra pregunta. Ay, perdón. No pasa Dale, nada. Cami, decimos. Bueno, ¿cómo, tipo, cuáles serían hechos que pueden afectar el lanzamiento de una forma negativa? Bien, los hechos que pueden afectar el lanzamiento de una forma negativa es, primero y principal, una cuestión constructiva en cuanto al cohete que tenga alguna fuga de los gases. Recordemos que el cohete se lanza con gas a presión y cualquier fuga en un tanque puede generar que haya una fuga. De hecho, uno de los transbordadores espaciales explotó en el despegue por una fuga en un tanque, ¿sí? De combustible. Recordemos que se usan hidrógeno y oxígeno líquidos, que son dos gases que combinados forman el agua, pero cuando yo los tengo por separado y no combinados formando el agua, el oxígeno es altamente inflamable y el hidrógeno es altamente explosivo. Para que ustedes tengan una idea del daño que puede generar, aproximadamente un cohete como el que se iba a lanzar el miércoles a plena carga, si llega a explotar, arrasa más o menos un área de entre 8 a 16 kilómetros cuadrados con la explosión de esos tanques. ¿Sí? Por eso son tan explosivos.
Y otro de los factores, perdón, que me olvidaba, que también afecta al lanzamiento es el clima. Por eso este miércoles se pospuso el lanzamiento, debido a que el clima en la zona no era bueno. ¿Por qué? Porque las cápsulas espaciales y todo se lanzan hacia el mar, por si hay algún problema se lo pueda explotar de manera segura si se sale de su ruta, o si la cápsula tiene que ser desprendida del cohete, pueda caer en el agua. Y en esta oportunidad los vientos, en lugar de ir hacia el océano, iban hacia la Tierra. Y como las cápsulas ni ningún sistema están preparados para el impacto en la Tierra, pues esa fue una de las causas por la cual se lo tuvo que suspender al lanzamiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, perdón. Te iba a preguntar, vos como espectador y por tu viaje que hiciste en 2017 a la NASA, ¿qué crees sobre estos lanzamientos? ¿Cómo innovar en el futuro en este sentido? ¿Cuáles son los beneficios o sea, recientes y beneficios a futuro que puedes observar vos como amante de todo lo que tenga que ver con el espacio, con las nuevas tecnologías y cosas así? Bien, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, el hecho de que los costos de lanzamiento cada vez sean más bajos permite que países que antes no tenían acceso a eso puedan lanzar satélites de manera más económica. También permite que se puedan realizar otro tipo de investigaciones y de adelantos y de investigación desde otros ángulos, porque no hay gente que no tiene eso. Y de hecho también, por ejemplo, permite que parte de un grupo de alumnos del colegio estén participando ahora en un cohete que se va a lanzar el año que viene para hacer una carrera en la superficie de la Luna. O sea, nosotros pensemos que si eso antes lo hacía nada más que la NASA, era imposible que una asociación, una empresa o una fundación pudiera desarrollar un proyecto de tal envergadura en el cual participan chicos de colegios secundarios de todo el mundo. Entonces, esto es importante desde este punto de vista, que cada vez más lo que es el espacio, la investigación espacial, va a estar cada vez más al alcance de los chicos de nivel educativo. Ahora bien, como bien dijiste vos, Janes, yo estuve hace 3 años en un viaje a la NASA, en un curso para docentes, y en ese curso tuve la suerte de poder ver la cápsula que planea usar la NASA para enviar a los astronautas a Marte. ¿Sí? Entonces, eso también es todo un adelanto y toda una cosa que uno está pensando cuando se pone a pensar que se está planeando que chicos de su edad, o sea, de 13 a 18 años, sean los astronautas que van a llegar a Marte. Viendo ustedes ese salto que se tiene que lograr, no lo van a poder hacer solamente un país o 2 países en su conjunto, sino que va a tener que ser un plazos y las características que involucra. Entonces, todo esto de que cada vez estén más bajos los costos va a permitir que eso sea una realidad. O sea, esto como que abre una oportunidad a que todo el mundo tenga más accesibilidad a este tipo de cosas e información. Exactamente, por un lado información que sea más fácil y que cada vez más gente esté difundida y conozca estos temas, y que no sea algo realmente para unos pocos, ¿no? Como era lo que se creía hasta hace un par de años, que solamente unos pocos y entendidos podían comprender estos temas. Claro. Bien, Cata, Jane. Uy, por momentos me trabo todo, pensé que no estabas. Bueno, gracias por las respuestas. Y te iba a preguntar, como dijo Cami, ¿vos crees que esto amplía la audiencia, o sea, es decir, el acceso a la cantidad de chicos que, bueno, son el futuro? ¿Y crees que estos pequeños concursos o proyectos también incentivan
a los chicos a que puedan desarrollar el futuro que viene, es decir, que piensen en cómo podemos llegar a lo que es Marte, llegar al espacio, ver si realmente hay vidas en otras galaxias o en otros planetas, es decir, ampliar, salir de lo que es la Tierra. Sí, obviamente que sí, eso también es un punto muy importante y eso también se logra, pero incluso también demostrar que la ciencia no es algo abstracto y de laboratorio, sino que yo puedo aplicar ciencias para lograr algo que es totalmente innovador y totalmente desconocido, porque cuando uno habla que en el espacio no, no hay ningún elemento y por lo tanto no se puede propagar el sonido, a los chicos les hace ruido porque están acostumbrados a ver en las películas de Star Wars, Galáctica y todas las series espaciales que cuando disparan los rayos láser o las armas se escucha un ruido, o que de pronto se escuchan las explosiones de las naves espaciales, o que andan todos viviendo en una atmósfera que es totalmente una atmósfera en la cual hay aire, todos los personajes, y en realidad hoy en día se está discutiendo si realmente la vida en el espacio exterior tiene que ver con que haya oxígeno en la atmósfera, pueda haber vida, como ocurre acá en la Tierra, en zonas o en lugares donde los cuales no se pensaba, como puede ser en el fondo de los océanos, en donde se produce la salida de los gases del magma con el azufre, o como ocurre con los lugares en los cuales brota el azufre naturalmente, como es en Grecia y en otras zonas del planeta en donde se creía que no había vida y hoy hay vida. ¿Sí? Sin ir más lejos, si nosotros nos vamos a la Argentina, en el norte, donde está todo ese desierto, que uno cree que no hay vida, de hecho hay microorganismos que están viviendo enterrados en la tierra y que se alimentan de muy pocas cosas que hay ahí, o sea, muy pocos nutrientes que hay ahí, y esos son parte de los microorganismos que se van a buscar en futuras misiones en Marte. Se está planeando una misión para ir a Europa, para ver por qué Europa, que es todo un casquete de hielo que tiene varios kilómetros de espesor, como ocurre en la Antártida, se desprende gas metano. El gas metano, si nosotros lo pensamos, es una de las partes que se desprenden de la combustión o de la composición de materia orgánica. Entonces, hoy en día se está planteando eso. Entonces, me parece que ahí es donde hay que hacer el foco con las ciencias y llevarlos a ese punto, ¿no? A descubrir de que la ciencia no es alguien que está en un laboratorio haciendo experimentos con una bata, encerrado en un laboratorio mezclando dos sustancias y haciendo humo o burbujas, sino que la ciencia está en todo lo que nosotros hacemos, cosas cotidianas o hechos tan raros como decir, bueno, a ver, voy a mandar un robot a correr una carrera en la Luna o a Marte, ¿y por qué no puede tener cubiertas? ¿Por qué no las puedo inflar de aire? ¿Por qué las tengo que usar de otro material? Planteamos todo este tipo de preguntas para ver cómo nosotros lo podemos contestar y ampliar nuestro conocimiento de las ciencias, ¿no? Me parece que ahí es donde está el kit de la cuestión. Claro, tipo, vos lo que te... Te hago una pregunta más, Camo. No importa. Ay, perdón, Cami, dale. Bueno, Jane, dale, vas vos porque Cami se mutió. No, sí, no sé qué vas a decir. Bueno, te iba a preguntar qué crees respecto al uso de usar materiales reciclables para mandar todas estas misiones, esta tecnología que digamos al espacio, porque también es una responsabilidad, ¿no? El tema de la contaminación, de cómo el hombre se tiene que hacer también responsable de todo lo que envía y hacerse cargo de una manera de toda la basura espacial que hay. ¿Qué pensás de empezar a ser conscientes, digamos, de esto en el momento de enviar misiones espaciales o cohetes y cosas así? Bien, el hombre en cuanto a eso y el ser humano es muy relativo en cuanto a eso, porque resulta que nosotros lo vemos o lo representamos en películas como un futuro muy lejano. En realidad no es algo que ya tengamos ya, sino que es algo que es muy lejano, pero lo tenemos que tomar en cuenta al momento de poder lanzar las misiones espaciales. Obviamente hay materiales que nosotros podemos reutilizar y reciclar, como ocurre con el aluminio, con el titanio, con el acero y con otros elementos más que podemos utilizar para reciclar y poder armar los cohetes. Hay otros, desgraciadamente, que por cuestiones de presión o de calidad de los materiales no los podemos reutilizar, ¿sí? Pero sí los podemos utilizar algunas veces o
ver de qué manera los podemos acondicionar para que se van a poder reutilizar, como comentaba antes, lo de SpaceX y los cohetes o propulsores de primera etapa. ¿Sí? Bien, Cami, vos tenías una pregunta antes que Janet te la interrumpió. Sí. Tipo, como que lo que estás intentando decir con la respuesta anterior a esta pregunta era de que, tipo, vos como que pensás que esto, lo de los lanzamientos y demás proyectos que tienen empresas privadas o empresas en general, tipo, te refieres a que como que buscas como romper el estereotipo del típico, de la típica ciencia que se encierra en un laboratorio. Justo se tildó, Cami, y no se escuchó bien la pregunta. ¿La podés Sí, repetir? tipo, ¿cómo pensás que el tema del estereotipo de la ciencia? Porque viste que todo el mundo piensa como que la ciencia se basa en un laboratorio y en químicos, así como químicos los típicos. ¿Vos qué pensás sobre eso? Claro, ¿me entendés? No, yo pienso que eso está mal, porque de hecho si algo nos permite demostrar la ciencia, y si nosotros nos ponemos a pensar en el principio de los tiempos, la ciencia se basaba en la observación. Todos los primeros grandes astrónomos y todos los grandes científicos que hubo en la humanidad, que eran filósofos también, se basaban en la observación de los hechos cotidianos y tratar de explicarlos. A ver, la definición de átomo que nosotros usamos hoy viene de los griegos y la plantearon hace 2600 años. O sea, yo creo que nosotros tenemos que volver a eso, a lo básico, a la observación y buscar el por qué yo puedo hacer determinadas cosas acá y no las puedo hacer en el espacio, ¿no? O por qué yo tengo que inflar la cubierta de esta manera y no lo puedo hacer al revés. ¿Me explico? O sea, yo creo que tenemos que volver a esas cosas básicas de la ciencia y dejar un poco de lado el laboratorio como tal, que está buenísimo que uno vaya al laboratorio y que haga experimentos y que use material de laboratorio, pero la ciencia y los experimentos y el laboratorio nos rodea todo el tiempo alrededor nuestro. A eso es a lo Claro. que yo voy, a lo que digo que hay que hacer énfasis, a partir de este tipo de investigación o de concursos que nos lleven a pensar, listo, a ver, veamos por qué no puedo hacer tal cosa, por qué sí puedo hacer tal otra, ¿no? Claro. O sea, ese pensamiento sobre el laboratorio se ve más como una falta de información hacia el tema. Claro, exactamente, totalmente. Bueno, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Sí, yo tengo una pregunta. En el tema de los medios, porque hay un montón de chicos que como que no tienen, no sé si no tienen acceso a esta información, sino que no saben bien la realidad de cómo eh, surgen estas cosas o no están informados de que hay lanzamientos y esto. ¿Vos crees que los medios en ese sentido deberían ayudar más a que la información fluya más rápidamente para llegar a cada rincón del mundo y que sea algo realmente innovador y una forma de también ver el futuro? Porque esto viene desde hace muchísimos años de querer salir de lo que es nuestro planeta Tierra y empezar a buscar vida, empezar a innovar lo que es la ciencia y, como vos decís, salir de lo que es el laboratorio, menospreciar y obvio. ¿Qué crees del tema de los medios o de la circulación de noticias falsas? Eh, Eso. Bien, en realidad los medios, como todo, colaboran y algunas veces le dan prioridad a unas noticias a las otras. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa espacial que se estaba desarrollando para tratar de desarrollar cohetes para poder poner satélites en baja o mediana altitud, y eso era un proyecto que prácticamente pasaba desapercibido, ¿sí? Y si nosotros no era por una gran difusión de los medios, ni siquiera sabíamos que la Argentina desarrollaba, la mayoría ni siquiera sabía que desarrollaba satélites, como ocurrió con el año pasado con el lanzamiento del Saucom, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que apareció en todos los medios y que fue visto. Pero eso en realidad tiene que ver con la agenda que maneja cada medio. ¿Sí? A ver, y uno también es bombardeado de tanta información hoy en día que es tan ágil y es tan vertiginoso en todas las redes que es imposible poder discriminar todo. ¿Sí? Y algunas veces uno por falta de tiempo o por los plazos que tiene, de
determinados concursos o determinadas cosas de difusión como estas quedan desactualizadas, como yo por ejemplo comentaba antes lo del carrera de este robot en la luna. O sea, me llegó la información a mí, por lo cual yo después la difundí en el colegio 2 semanas antes de que cerraran la inscripción. O sea, tampoco era que había mucho tiempo como para poderlo difundir en el colegio, en las redes sociales y decir, chicos, miren, está esto. Yo lo difundí y bueno, y los que se plegaron fueron con los que terminamos armando el grupo para resolver este problema. Pero por ahí si uno se hubiera enterado con 2 meses antes de antelación, seguramente se hubiera podido armar otras cosas. Ahora bien, es cierto que uno es imposible que pueda seguir todos los canales y todos los concursos y todo lo que se abre, ¿no? Porque si no sería imposible, tendríamos que estar las 24 horas prendido o tener un buscador que salte todos los concursos que haya como para que uno pueda participar. Pero también uno tiene que ser selectivo a la hora de qué participe y qué no, como hacen obviamente las redes sociales y los medios de comunicación. Pero yo creo que nosotros le tendríamos que dar más importancia a todas estas cosas espaciales por el tema de que son el futuro. O sea, son el futuro, desgraciadamente, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar pendientes de los adelantos o de las cosas que se hagan también en nuestro planeta desde el punto de vista de las ciencias, porque hay muchas cosas que se difunden de ciencias en cuanto a descubrimientos y cosas en nuestro planeta que pasan desapercibidos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Con el armisticio que se firmó en Colombia, ¿sí? Después de la guerra civil que tuvieron fuerte entre la FARC, los grupos de narcotraficantes y todo lo demás, en la zona donde estaba el auge de la FARC encontraron 60 nuevas especies entre insectos, animales y plantas. O sea, y fíjense, era un territorio en el cual se luchó durante años, pero nadie entraba a investigar por el miedo a ser secuestrado, asesinado o lo que fuera, y en ese territorio en Colombia se encontraron 60 nuevas especies. O sea, ¿cuántas especies nos estamos privando de poder encontrar o de descubrir en nuestro propio planeta por cuestiones políticas o ajenas a las nuestras? ¿Sí? Entonces, eso también es un hecho que hay que remarcar. No es solamente conocer el espacio exterior y salir del laboratorio para verlo, sino que también hay que salir en nuestro propio planeta, hasta nuestro propio fondo de casa nos puede servir como para descubrir insectos, plantas, animales, ¿sí? De todo tipo que nosotros no estamos viendo. Piensen que ahora nosotros nos asombramos de ver imágenes de animales que están tomando las ciudades, ¿sí? Pero eso era su territorio antes de que nosotros empezamos a poner las autopistas, las calles, los edificios, el tendido eléctrico, las represas. O sea, no nos tenemos que olvidar de eso. Y me parece que tener los medios a favor de difundir todas estas cosas y cuestiones de ciencia son muy importantes. Claro, claro. Algo de que tipo podemos conectar y que creo que la gran mayoría de las personas deducirían a través de lo que vos estás diciendo es que nosotros como que ni siquiera conocemos todo nuestro planeta y ya queremos ir a otros lugares. ¿Vos por qué pensás que se debe eso? Porque es algo que como que te da la duda, tipo, vos querés ir a Marte, por ejemplo, pero ni siquiera conocés todas las especies marinas que tenemos. Entonces es como algo medio confuso de pensar. En realidad es algo confuso de pensar, pero tampoco es algo muy, muy lejano. Si nosotros nos ponemos a pensar que desde un principio la literatura habló de monstruos y cosas y siempre se definió y trató de explicar las cosas que no conocíamos. A ver, por ejemplo, el Kraken es una criatura mitológica que fue mutando entre el mito que tenían los griegos con el mito que tenían los países nórdicos y que después terminó siendo un calamar gigante o un pulpo que lo vemos aparecer en casi todas las películas que hay, en donde un barco tiene que desaparecer, como en Piratas del Caribe, en Narnia y en un montón de otras películas más. O sea, el hombre siempre tuvo fascinación por lo desconocido y siempre se planteó retos de exploración. A ver, cuando el hombre llegó a América, andaba en barcos que son de 30 metros de largo y hechos en madera y a vela, o sea, iban a lugares que no conocían. O sea, siempre el hombre tuvo el deseo de explorar y de conocer cosas nuevas. Y yo creo que en la medida en que los retos resultan más difíciles, es hacia el hombre hacia dónde quiere ir, porque siempre quiere ser el primero.
Si nosotros nos remontamos a otra época, cuando el hombre cazaba especies que hoy están en peligro de extinción, siempre que cazaba al animal más grande, el más potente, el que tenía mejor melena, ¿sí? Cuando la naturaleza, ¿qué hace? Caza al animal que es más débil, el enfermo, el viejo, ¿sí? El que está herido, ¿no? Claro, Entonces como que eso buscan también lo nos lleva a nosotros. impresionante. ¿Cómo, Cami, perdón? Buscan como la cosa impresionante, lo que van a dejar a todos choqueados. Exactamente. A ver, yo lo voy a hacer esto que para ser el segundo no, quiero ser el primero. Claro. Entonces, eso me parece que también tiene que ver con nuestra forma de ser y por eso queremos llegar a Marte, porque lo vemos como algo imposible. ¿Por qué? Porque a la Luna ya llegamos y volvimos. Entonces, eso de ir y volver ya está, ya lo hicimos. Ahora, ¿qué tenemos que apuntar? Algo que está más lejos, a Marte. Claro. ¿No? Piensen ustedes que cuando se lanzó la Voyager hace 42 años ya, recién ahora está tocando los límites, o ya pasó, mejor dicho, los límites de nuestro sistema solar exterior. Entonces, eso también es algo de maravillarse, ¿no? Las distancias que hay astronómicas y los tiempos que hay de plazos. Sí. O sea, en realidad todo está más cerca de lo que pensamos, ¿no? O sea, está todo más cerca de lo que pensamos, el conocimiento y cómo nosotros queremos hacerlo. Lo que pasa que hoy en día que estamos en la inmediatez de las redes sociales, nos olvidamos que la ciencia necesita tiempo. O sea, yo necesito tiempo para madurar la idea, necesito tiempo para pensarla, necesito tiempo para encontrar qué factores son los que hacen que eso ocurra. Necesito tiempo para hacer la experimentación, para llegar a una conclusión y poderlo descubrir. Si yo hoy agarro y digo, uy, a ver, Marte, el periodo de rotación, y lo saco por internet. Antes, la gente veía que ciertos cuerpos celestes aparecían y desaparecían del firmamento y se pusieron a investigar y vieron que cumplían un ciclo y que pasaban cada X cantidad de días a cielo desnudo. O sea, nosotros hoy eso no lo podemos hacer porque vivimos en grandes ciudades y toda la invasión lumínica que tenemos nos impide ver el cielo totalmente descubierto. Ahora, si nosotros nos alejamos un par de kilómetros de una zona urbana y tenemos la suerte de poder ir a un campo donde no haya mucha luz y lo demás, vamos a ver el cielo con una cantidad de cuerpos celestes, de constelaciones, de estrellas y todo, que nos van a sorprender a nosotros mismos y vamos a poder ir descubriendo cómo se van moviendo los cuerpos celestes día a día. Pero nosotros hoy tenemos programas de computación que lo hacen, entonces todo eso hace que nosotros perdamos el interés por decir, bueno, a ver, quiero ver esto, ¿qué sucede? Porque quiero el resultado ya, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? Claro, como que nos quita la posibilidad de disfrutar el proceso. Claro, porque nosotros apretamos un botón y ya tenemos el resultado. Bien. ¿Alguna otra? Muy bien. Entonces, muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Y Por mí quedó todo más que perfecto. claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces. Nos estamos viendo. Sí, chicos, gracias. Chau, chau. Gracias a vos. Adiós. Adiós.